Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Bueno, ya estamos en nuestra tercera clase de predicación y esperamos en Dios que pueda ser de bendición para ustedes, que ha sido de bendición los temas anteriores y que este también pueda ser de mucha bendición para ustedes. Hoy vamos a tratar de explicar, por la gracia de Dios, cómo estructurar un tema. Un tema expositivo. Recuerda que estamos trabajando sobre eso. La clase anterior yo les ponía ahí que bueno, para nosotros consideramos que un sermón expositivo es lo mejor porque el sermón expositivo lleva como único fin exponer la palabra, ¿no? Y eso es lo que vamos a buscar, por la gracia de Dios, exponer la palabra. Espero en Dios que el tema anterior nos ha dejado claro que la importancia de exponer la palabra, eso Pablo le recomendaba a Timoteo, eso nos recomienda también el Espíritu de Profecía. Así que por eso vamos a trabajar sobre eso. Pasos para hacer un sermón expositivo. Bien, espero que ya estemos ahí compartiendo pantalla. Bien, vamos entonces a iniciar. Recuerden orar antes de iniciar el tema y vamos ahora sí a hacerlo para gloria de Dios. Bien, la estructura de un sermón expositivo es súper simple, ¿no? Bueno, como lo estamos aquí presentando, es una estructura muy simple. Introducción, el cuerpo, desarrollo, que es el análisis del texto bíblico y conclusión, ¿no? Así de simple, tres pasos, ¿qué es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Cómo armar el cuerpo del desarrollo, que se puede decir que es el esqueleto, es la base, eh, cómo hacemos la conclusión y también cómo nos introducimos. Y en ese orden, precisamente, ¿no? ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, ya vimos que son tres partes: introducción, cuerpo, desarrollo y conclusión. Ya cuando ustedes predican, pues obviamente hacen una introducción, después hacen todo un desarrollo del análisis bíblico y concluyen, ¿no? Pero a la hora de sentarnos a hacerlo, vamos a empezar primero, no por la introducción, vamos a empezar por el cuerpo o el desarrollo, ¿no? Porque al final de cuentas, eso es lo que va a dar origen a nuestro sermón, el texto bíblico, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a centrar, ahorita vamos a ver la primera parte, cómo vamos a escoger ese texto bíblico. Entonces, primero nos vamos a centrar y vamos a ver, ok, un ejemplo, aquí tengo abierto mi Biblia en Oseas. Y yo digo, bueno, quiero predicar de Oseas y Gomer. Bien, aquí ya está. Esto es lo que voy a predicar. Y después de mi análisis bíblico, después de que ya analicé la palabra y entiendo a dónde me quiere llevar la palabra, cuál es el mensaje de la palabra, entonces ya puedo formular mi conclusión. Ese es el paso dos. Formula la conclusión, ¿no? Y la conclusión es la enseñanza que dejamos, que deseamos dejar. eh, ya extraje lo que me quiso decir la Biblia, ya vi el punto principal y en ese punto principal yo voy a concluir y con esa conclusión voy a hacer un llamado a la conciencia a los que me escuchan, ¿no? Para que hagan un cambio o para que vivan una experiencia mayor de bendición de fe en Cristo. Y después de que ya haya hecho mi desarrollo, mi conclusión, entonces ya podemos hacer la introducción, porque la introducción es como simplemente cómo yo voy a traer la atención o cómo me voy a introducir al tema cuando lo comience a desarrollar. Por eso lo vamos a hacer ¿cómo se llama? En ese orden. Primero el cuerpo de desarrollo, después la conclusión y al final nos ocupamos de la introducción, ¿no? Bien. Entonces vamos a empezar con el primer punto, que es el cuerpo o el análisis bíblico. Y la primera pregunta, como ya lo habíamos visto en la clase 2, ¿cómo escoger la parte de la Biblia que vamos a predicar? ¿Cómo escojo la parte de la Biblia que vamos a predicar? Recuerden, predica la palabra. Entonces, aquí está. Yo voy a agarrar, mi tema tiene que salir de la palabra, no tiene que salir de mi cabecita, ¿no? Tiene que salir de la palabra. Bien, ¿cómo escojo? Hay cuatro puntos o cuatro opciones que vamos a ver para poder escoger qué parte de la Biblia voy a predicar. Bueno, número uno, la primera opción es escoger un libro o una carta de la Biblia, y a eso se le llama hacer una predicación consecutiva. O sea, que cuando yo escojo el libro o la carta, no me estoy refiriendo a que solamente un pasaje en específico, ¿no?
sino una forma de predicar expositivamente, que es la que más se utiliza en los círculos bautistas. Bueno, en realidad en todos los círculos fundamentalistas, la mayoría de los fundamentalistas, metodistas, presbiterianos, la mayoría de ellos hacen predicaciones consecutivas. ¿Qué quiere decir eso? Que van exponiendo un libro o una carta de la Biblia consecutivamente. Cada vez que ellos predican, van exponiendo la carta a los romanos, la carta a los gálatas. Bueno, por ejemplo, nuestra lección de este semestre estamos analizando el libro de Ezequiel. Entonces, pues prácticamente es algo similar. Vas desarrollando el libro, pero aquí la mayoría de los expositores lo hacen así, capítulo por capítulo, versículo por versículo, lo van exponiendo todo, ¿no? Se dice de un predicador que llegó a tardarse 14 años en exponer la carta a los romanos. Bueno, ese es otro nivel, es otro nivel. Pero esa es la idea, ¿no? Entonces, la primera opción que podemos tener es eso, escoger un libro para desarrollar de ahí mis temas próximos. Pues procuren no hacer tampoco tan larga la serie, pero es interesante. Bueno, yo se los comparto de forma personal, yo ya lo he hecho. Uno de los libros que a mí me llamaba mucho la atención cuando lo leí fue el libro de Zacarías, por todas las profecías que tiene Zacarías. Y decidí, dije, bueno, a mí me interesaba y por lo tanto yo decidí también analizarlo y compartirlo con la iglesia. Y sí, analicé y compartí con la iglesia Zacarías. No puedo decir que fui tal vez tan contundente como hubiera querido, pero a mí me ayudó para entender Zacarías. Yo puedo decir que gracias a Dios tengo una comprensión, gracias a Dios de Zacarías. Claro que nunca tal vez hemos llegado a una comprensión tan profunda, pero seguimos analizando. Pero ya llegué a una comprensión, gracias a Dios, de forma general del libro de Zacarías. Se lo compartí a la iglesia donde estaba. Esa es una de las formas, ¿no? Está todavía en desarrollo, la primera carta a los Corintios, ya he expuesto hasta el capítulo 6, pero mi intención es exponer toda la carta a los Corintios. Y bueno, yo lo dividí así también, o sea, he expuesto del capítulo 1 al capítulo 6 y de ahí hice una pausa, si Dios permite, tal vez después vuelva, bueno, es mi intención volver a exponer la carta a los Corintios, ahora del capítulo 7 al capítulo 15, ¿no? Entonces, eso puede ser una opción y te ahorraría estar pensando cada semana qué vas a exponer, porque ya sabes que estás exponiendo la carta a los Gálatas o tu libro de interés. Se puede hacer de forma personal, yo lo he hecho de forma personal, pero también hemos hecho de forma colectiva, se puede decir con los hermanos que predicamos en esa iglesia cuando estuve allá en Cuernavaca. Decidimos predicar el libro de Daniel. Así que lo fuimos haciendo capítulo por capítulo. Entonces, a un hermano le tocó el capítulo 1, a otro el capítulo 2, después a otro el capítulo 3. Y así progresivamente en cada culto fuimos analizando los capítulos del libro de Daniel. Y también es de mucha bendición cuando realmente analizamos la escritura, ¿no? Así que esa es una primera opción, que escojas un libro o una carta y hacer una predicación consecutiva. La otra forma de escoger lo que vamos a predicar, pues es la tradicional, es seleccionar un tema, ¿no? Pero un tema donde vas a analizar cada versículo que vas a dar. Es una predicación temática, pero tienes que analizar cada versículo que tú vas a citar, debes de analizarlo bien para que no lo saques de su contexto y para que no hagas que la Biblia diga lo que tú quieres que diga, sino que realmente estás analizando, ¿no? La palabra de Dios. Puedes hacer, de hecho, hasta también una serie de temas desde la perspectiva temática, ¿no? Hablando, por ejemplo, no sé, las características de Dios o el carácter de Dios, el Dios celoso, el Dios de amor, y bueno, vas analizando la escritura y te vas apoyando en pasajes donde hablan del amor de Dios manifestado en el antiguo Israel, en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, en el juicio. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero siempre analizando la escritura. La otra opción es que elijas un pasaje de interés, ¿no? Bueno, en la opción segunda les comento mi experiencia, ¿no? Al seleccionar un tema, yo he hecho también
predicaciones temáticas. Por ejemplo, hice uno donde habla acerca del reinado del Mesías. Quería entender cómo era la secuencia del reinado del Mesías. Me puse a analizar y gracias a Dios pude llegar a una conclusión. Por ejemplo, acerca del día de la expiación también. Más bien de cómo nuestros, o en qué momento nuestros pecados son borrados. Esa también un tema que me vino a mí por algo que leí en los escritos del N. G. White. Y dije, bueno, ¿cuándo mis pecados son borrados? Me puse a analizar la palabra y bueno, gracias a Dios llegué a una conclusión también. Entonces, hay temas que para mí están muy interesantes, o sea, no necesariamente tiene que ser siempre lo mismo. Hay muchas cosas que analizar en las Sagradas Escrituras y las Sagradas Escrituras, cuando vamos a la Escritura para entender un tema, Dios te lo puede hacer entender. Bien, la otra opción es un pasaje de interés. Ahí yo les comparto, cuando voy leyendo la Biblia hay muchas cosas, o cuando escucho la palabra de Dios hay muchas cosas que me dan a mí la atención. Una de ellas fue cuando el censo de David, ¿no? Porque Dios hizo ese juicio, mandó ese juicio a David. Entonces yo me puse a analizar la escritura y también llegué a una conclusión después del análisis, ¿ok? Y lo compartí con la iglesia, gracias a Dios. Entonces pueden ser también de algunos pasajes de interés, puedes tal vez leer, dices, bueno, a mí me llama la atención lo que dice Romanos capítulo 14, analiza Romanos capítulo 14, les pones, ¿no? Eso nace también de un tema de interés. O sencillamente, si te gusta también, bueno, que también es parte de la dinámica de la predicación, seleccionar un personaje bíblico para compartir acerca de él. Haces un análisis también de acuerdo a la Biblia de ese personaje y tiene una enseñanza. Yo, por ejemplo, uno de los personajes que me llamó mucho la atención fue Aitofel, el consejero de David, y me atrajo lo que él hizo. Comencé a analizar la Biblia, bueno, gracias a Dios también fue algo que para mí fue edificante, lo compartí también con la iglesia, ¿no? Ese sería como un tipo de predicación narrativa, ¿no? Pero todo de acuerdo a la escritura, es hablar de un personaje bíblico en específico. Como les digo, yo he hablado de Aitofel, recientemente también compartí de Simón el Celote, que al estar estudiando también sobre Simón el Celote me di cuenta de algunos detalles que no había percibido anteriormente. Entonces, eso es muy interesante cuando lo hacemos de acuerdo a las escrituras. Así que esas son las opciones que yo les presento, por la cual ustedes pueden seleccionar qué predicar de la palabra de Dios. Bien, una vez que ya escogimos lo que vamos a predicar, ya decidiste que va a ser una predicación consecutiva o bien tienes un tema y dices, quiero desarrollar ese tema de acuerdo a la Biblia, o tienes un pasaje por ahí que dices, ¿desde cuándo quiero analizarlo? O hay un personaje en la Biblia que te atrae, pues él, cómo vivió, lo que hizo, y dices, ok, quiero estudiar sobre él, está muy bien. Bueno, ya que tienes lo que vas a predicar, entonces ya comenzamos ahora sí a desarrollar el cuerpo o el análisis bíblico, ¿no? Eh, Les pongo aquí 7 cosas para hacer un análisis bíblico, ¿no? 7 cosas. Les vuelvo a repetir, obviamente que la clase hermenéutica va a ser muy buena para poder hacer este análisis bíblico. Esto solamente es como una forma general para que nosotros lo tomemos en cuenta a la hora de desarrollar un tema, ¿no? Bien, lo primero, obviamente, lo primero es orar, una oración constante a Dios para que nos ilumine, para que nos ayude a entender la palabra. Eso es sumamente importante, eso es depender de Dios. Es como decía el Salmo 119, hazme entender, enséñame, muéstrame lo que dice tu palabra, ¿no? Eso es cosa fundamental. Y yo les puedo compartir de forma personal que gracias a Dios, creo que las veces que más entiendo el pasaje es cuando estoy orando. Cuando me tomo ese tiempo para orar y le digo, por ejemplo, estoy analizando un pasaje de la Biblia y hay algo que como que no entiendo muy bien, la relación entre una y otra cosa, o cómo poder entender eso desde la obra redentora de Dios. Y me pongo a orar. Y Dios me va ayudando a entender. En ese momento es como si Dios me fuera haciendo entender cómo está relacionada una con la otra. Y bueno, a mí ha sido muy buena experiencia. La oración es una forma muy eficaz para poder tener entendimiento de su palabra.
Bueno, así que orar, una oración constante. Otra de las cosas que necesitamos para hacer un buen análisis bíblico es usar varias versiones de la Biblia, porque entre una y otra versión a veces varía la forma como da entendimiento o como podemos obtener entendimiento de la palabra. Les voy a poner un ejemplo. En el libro de Apocalipsis, cuando habla acerca de los 24 ancianos, en la Reina Valera que nosotros tenemos, lo dice de una forma pues muy sencilla, dice que nos has redimido, dice esa parte, nos has redimido, nos has hecho sacerdotes y reyes para Dios. Pero en la versión, por ejemplo, textual, si no me equivoco, si quieren ahorita lo hacemos, buscamos la referencia, ahí dice, y que has redimido. Y eso cambia completamente la forma de ver, o de comprender una y otra cosa, ¿no? ¿Son de los redimidos o son de sencillamente personas ajenas a los redimidos que están proclamando la justicia de Dios y la misericordia de Dios para con nosotros, los de la tierra, ¿verdad? Los que sí hemos sido redimidos? Bueno, ahorita se los busco. Es en el capítulo 4, ¿no? Eh, es un versículo que solamente pensaba citárselos de forma breve. eh, pero tal vez sea bueno darles por lo menos el versículo. Mm, está un poquito. Bueno, ahorita se los doy. Si Dios permite. Bien, esa era como una forma de hacerles comprender esa referencia. Y ahorita les voy a dar, bueno, quiero enseñarles algo, pues se me hace muy interesante para que ustedes lo conozcan. Bueno, seguimos. ¿Qué otra cosa es importante para el análisis bíblico? Bueno, contar con un diccionario bíblico, ¿no? Un diccionario bíblico nos ayuda a comprender el significado de las palabras. Por ejemplo, en Job 2:9, donde la esposa de Job le dice, maldice a tu Dios y muérete. La versión, la Reina Valera 1960 sí dice, maldice a tu Dios y muérete. Y de hecho la mayoría de las versiones sí lo dice. Pero la versión antigua, Reina Valera antigua, que es la 1909, dice maldice, perdón, al contrario, dice bendice a tu Dios, dice bendice a tu Dios y muérete. Entonces, tú puedes decir, bueno, ¿por qué la versión antigua dice bendice y la versión de 1960 dice maldice? Bueno, cuando tú vas a analizar esa palabra, barak, si no me equivoco, esa palabra que se traduce como maldecir o bendecir, es que ciertamente se puede traducir de las dos maneras. Tiene para traducirse de las dos maneras. Y eso te lo dice el diccionario Strong, que es un diccionario sobre las palabras de la Biblia. Y el diccionario bíblico te ayuda en muchas maneras, y principalmente para entender el significado de las palabras en el contexto bíblico, ¿no? Así que eso es fundamental también. Dice, el siguiente punto es analizar también el contexto bíblico e histórico. Eso es también muy importante entender, vaya, por qué lo dijo, en qué contexto lo dijo. Les voy a poner un ejemplo. Zacarías capítulo 13. Cuando Zacarías capítulo 13, y ese sí se lo voy a leer, es un capítulo, o un versículo que muchos yo creo que hemos utilizado, y lo hemos utilizado hablando de Jesús. El capítulo 13 de Zacarías, el versículo 6, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fue herida en casa de mis amigos. La mayoría le aplicamos este versículo a Jesús, pero cuando ustedes leen el contexto, o sea, los versículos anteriores al versículo 6, se dan cuenta que está hablando de un profeta falso, y eso cambia completamente la forma de interpretar ese versículo, ¿no? Y también el contexto histórico nos ayuda a entender mucho de lo que encierra la palabra, de lo que estamos tratando en la palabra. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, cuando habla acerca del velo, eh, debemos entender el contexto
histórico en ese momento, histórico y cultural de ese momento, porque el que no usaran velo las mujeres, como hoy en día lo podemos ver en la cultura islámica, una mujer que no usa velo es una mujer, pues se puede decir que no tiene una autoridad sobre ella, es algo ofensivo para los musulmanes. Bueno, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles era igual. Todas las mujeres en esa área, en esa cultura, deberían usar velo. Todas las mujeres que tienen un respaldo varonil de un padre, de un hermano, de un esposo, deberían usar velo. Entonces, principalmente cuando salían a la calle, en actividades públicas. Y era lo que Pablo estaba argumentando, ¿no? Entonces, el contexto bíblico de los pasajes y el contexto histórico también nos ayuda a entender mejor el pasaje bíblico. Bien, tenemos que entender también la forma como se combinan las palabras. Saben que, volviendo al ejemplo de 1 Corintios capítulo 11, el último versículo cuando Pablo está abordando el tema del velo, capítulo 11 versículo 16 dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Cuando tú analizas bien la combinación de palabras, con todo, obviamente, con el contexto, porque ya leíste todo el contexto, te puedes dar cuenta que en realidad Pablo está diciendo, bueno, hermano, está bien, miren, como diciendo, no es algo por los cuales les voy a disciplinar, pero todos nosotros creemos que usar velo es algo necesario para la mujer, pero la palabra clave en este caso dice, no tenemos tal costumbre, era su costumbre, ¿no? Y eso nos va a ayudar también a entender lo que Pablo está exponiendo, ¿no? Así que la forma como se combinan las palabras es importante entenderlo también, ¿no? Las referencias bíblicas también son importantes. Para mí, las referencias bíblicas me han funcionado muy bien para entender el libro del Apocalipsis, porque en Apocalipsis se combinan todos los libros de la Biblia, y entonces es importante que a través de ello, de las referencias bíblicas, por ejemplo, en Apocalipsis te habla de Gog y Magog, te habla de Babilonia, te habla de una mujer y un siervo perseguido, alguien que va al desierto. Entonces, todo eso hace referencia al Antiguo Testamento. Entonces, tienes que ir al Antiguo Testamento, tienes que entender la historia del Antiguo Testamento y eso te va a dar luz y entendimiento, en este caso, de las profecías del Apocalipsis, porque en realidad el Apocalipsis es la explicación de muchas profecías del Antiguo Testamento. Así que las referencias bíblicas por ejemplo, en ese estudio son básicas para entender el libro de Apocalipsis y lo son en muchas otras partes de la Biblia. Las referencias bíblicas nos ayudan a entender lo que la Biblia está expresando. Y por último, el comentario bíblico. Los comentarios bíblicos también son muy importantes porque no somos la primera persona que estamos analizando esa parte de las escrituras. Decía un predicador, dice, no hay predicaciones nuevas. O sea, ya habrá alguien que habrá tocado ese tema, lo habrá entendido por la gracia de Dios y su iluminación o su entendimiento de él nos va a ayudar también a tal vez a tener una comprensión mejor de las escrituras. Pero aquí viene un punto importante. Lo primero que debemos hacer es analizar por nosotros el pasaje bíblico y después ir al comentario bíblico. O sea, por eso lo puse en el punto número 7. Lo último que tenemos que hacer después de que ya primero oramos, ya analizamos el versículo en varias versiones, ya analizamos alguna palabra en especial con el diccionario bíblico, ya vimos el contexto bíblico, el contexto histórico. En el contexto histórico hay libros muy buenos de historia. Bueno, que también el contexto histórico te lo dan los comentarios bíblicos. Eso pudiera también llegar al séptimo punto, el, este, el contexto histórico. Pero hay libros como el de Joaquín Jeremías, Jerusalén en tiempos de Jesús, que te da datos históricos muy buenos sobre la vida de Jesús y los apóstoles, o más bien dicho, sobre la vida social en la que vivió Jesús y los apóstoles. Y bueno, también ya que analizamos la combinación de palabras, ya que vimos las referencias bíblicas, entonces vamos al comentario bíblico, ¿no? Y el comentario bíblico te va a ayudar también, porque también si no has hecho el análisis del contexto histórico, el comentario bíblico probablemente te ayude a entenderlo, el contexto histórico. Y si no, pues también te va a dar comentarios interesantes, son muy interesantes. El comentario bíblico
No solamente estoy hablando del comentario bíblico adventista, hay comentarios bíblicos de otras personas y principalmente, obviamente, el que más recurrimos nosotros es el comentario bíblico que hace la hermana Elena sobre muchos pasajes de la Biblia, ¿no? Es al que más recurrimos, al comentario que hace la hermana Elena este, sobre los diferentes pasajes de la Escritura. Pero aquí viene algo importante, hermanos. La hermana Elena dice que cuando nosotros vayamos a estudiar las Escrituras, vayamos sin prejuicio, vayamos no con algún pensamiento preconcebido, dejemos que las Escrituras nos hablen a nosotros, no que nosotros direccionemos lo que dice la Escritura, sino que vayamos como si seamos principiantes en el estudio de la Biblia y digamos, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Y vayamos con esa mente abierta para poder recibir todo ese mensaje de Dios. Y ya después ir en este caso, como le estoy haciendo referencia a los comentarios bíblicos, ¿no? Bien. Entonces, otra de las cosas importantes, recuerden, Dios nos ha mandado a predicar la palabra. Ese va a ser mi constante. Prediquemos la palabra, no lo que otros dijeron sobre la palabra. Sí, yo puedo utilizar, y está bien, es válido, yo puedo utilizar como para señalar algo del pasaje bíblico, lo que comentó, por ejemplo, Martín Lutero, lo que comentó Knox, lo que comentó la hermana White sobre ese pasaje, pero no voy a centrar todo el desarrollo del pasaje en el comentario de la hermana White, o en el comentario de Guillermo Miller, o en el comentario de Jaime White. Se supone que yo estoy analizando el versículo. Y es donde viene algo interesante. Yo les hago una referencia. Bueno, les hago una pregunta de análisis. ¿Predicar como la hermana White o predicar lo que dijo la hermana White? Nosotros deberíamos de predicar como la hermana White. Y si leyeron, si hicieron el ejercicio de la clase pasada de leer un capítulo del Deseo a todas las gentes, se dieron cuenta cómo predicaba ella, cómo presentaba la palabra a ella. Así deberíamos de presentar la palabra a nosotros. Pero infortunadamente a veces es más cómodo simplemente predicar o leer lo que dijo la hermana Juana. Pero eso no es predicación, ¿sí? Eso leer el testimonio, solamente de leer testimonio, eso no es predicación y mucho menos es predicación expositiva. Porque lo único que está haciendo es leer lo que la hermana Juárez dijo. Y lo que Pablo le manda a Timoteo predicar es la palabra. Respetamos, creemos en la sierva del Señor y reconocemos su sabiduría, pero ni ella misma estaría de acuerdo con eso que hacemos, porque Dios nos ha mandado a predicar la palabra. Y ella misma nos exhorta a cavar en la palabra de Dios y presentar las verdades de la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Bien, ya que tenemos esto, entonces, ya que hemos hecho el análisis del pasaje, bueno, antes de pasar al siguiente punto, algunas preguntas que van a ser de valor para poder entender el pasaje bíblico, ¿no? Para poder entender lo que estamos analizando. ¿Qué significa el pasaje? ¿Cómo se le define al pasaje? ¿No? ¿Qué motivó la escritura de este pasaje? ¿Qué tenemos en común con aquellas personas para quienes escribió el pasaje? ¿Cómo debemos responder a las verdades presentadas en el pasaje? ¿Cuál es la manera más eficaz de transmitir el significado del pasaje? Vamos a hacer una dinámica sencilla y vamos a volver a Zacarías capítulo 13 para que ustedes, bueno, para meterles ahí como que el interés de que lo analicen también. Bueno, ¿qué significa el pasaje? Que Dios transformará y perdonará a todos, ¿no? Eso a mí lo que después de un análisis breve, es lo que puedo entender. ¿Cómo sé lo que significa el pasaje? Por el contexto, porque capítulo 13 de Zacarías, el versículo 1 comienza diciendo, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Fíjense, ¿para qué será el manantial? Para la purificación del pecado y de la inmundicia. Es un mensaje evangélico completamente, porque está anunciando que Dios hará algo para purificar el pecado y la inmundicia de Israel. Bien. Entonces, por el contexto, entiendo eso, ¿no? ¿Qué motivó la escritura de este pasaje? Bueno, Zacarías es un profeta del posexilio y Zacarías está motivando, junto con Ageo, casi contemporáneos, la edificación del templo, la vuelta a la adoración a Dios, y nos está llevando a un Dios maravilloso que perdona todos los pecados, ¿no?
Eso es lo que está transmitiendo Zacarías, lo que Dios va a hacer y lo que Dios está haciendo. Perdona todos los pecados y restaurará la vida de todo aquel que se arrepiente y se vuelva a Dios. ¿Qué tenemos en común con aquellas personas para quienes escribió que nosotros también necesitamos ser perdonados y rescatados de ese pecado? Y que también todas estas personas, las que nos rodean, necesitan ser perdonadas y rescatadas por el pecado. Y es que el evangelio es para todos ellos. Dios también desea perdonar y salvar. ¿Cómo vamos a responder a las verdades presentadas en este pasaje? Pues creyendo en ese perdón y salvación que da el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la manera más eficaz de transmitir el significado del pasaje? Recalcando eso. Yo recalcaría en primera instancia el versículo 1, ¿no? Que Dios ha dado, dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, y ese es a través de Jesucristo, que nos da perdón, purificación del pecado y de toda nuestra inmundicia. Es un ejercicio breve para que ustedes lo tomen en cuenta cómo esas preguntas nos pueden ayudar en el análisis de nuestro pasado. Una forma más sencilla, ¿no? Preguntas de diagnóstico. ¿Qué es el texto bíblico? Bueno, ya hicimos el exégesis, ya. Lo que Dios va a hacer, qué quiere decir el texto con lo que dice, es la interpretación, ese perdón y esa bendición, esa salvación a través de Cristo. ¿Qué efecto pretende producir el escritor en su público? Es un arrepentimiento y una conversión. Señor Jesús, ¿no? Bien, debemos de recordar que debemos explicar el significado del pasaje y por qué es importante para los que escuchan. Eso es lo que no debemos de perder. Podemos, en nuestro análisis bíblico, podemos acumular mucha información, pero tenemos que seleccionar qué vamos a dar. Como un buen maestro, tenemos que seleccionar qué vamos a dar. Algo que sea, que nos lleve a estos objetivos, que nos ayude a explicar el significado del pasaje para nosotros y que también le haga ver la importancia de ese pasaje para nosotros, para nuestra vida. Todo eso que nosotros acumulemos, que sea para llevarnos a esos fines. Así, tal cual como lo hemos mencionado, le decía a todas las gentes, lo hacen, ¿no? Te da explicación de por qué esto, por qué lo otro, en el contexto histórico, pero te va llevando a un punto donde te hace entender que ese pasaje es importante para mí también. Y el significado y el entendimiento del pasaje me da luz a mí para entender mejor el Evangelio. Bien, dice un comentario de La Voz o Educación en su uso correcto. La ciencia de la salvación debe ser el tema de cada sermón, el tema de cada himno. Todo, nosotros creemos que la Biblia es cristocéntrica, por tanto, todo sermón debería tener énfasis en Cristo y en su salvación. Todo sermón debería llevarnos a esa experiencia de salvación en Cristo, de una u otra manera, pero no hay que forzar el versículo, no hay que forzar los versículos. Cada análisis nos tiene que llevar a esa experiencia de salvación en Cristo, de una u otra manera. Eso deben de tomarlo en cuenta. El énfasis no está de las escrituras en la obediencia. Es más, la obediencia nos tiene que llevar a entender que sin Cristo no podemos ser obedientes, ¿sí? Pues, hablando de la ley es para mostrarnos el pecado. Entonces, la ley nos tiene que llevar a entender nuestra incapacidad de vivir una vida justa sin Jesucristo. Todo pasaje, todos hermanos tiene que llevar a Cristo y a su salvación. Bien, debemos estructurar el sermón. Todavía estamos en la parte 1 del análisis bíblico. Ahora ya hicimos un análisis bíblico, ya analizamos el versículo, ya tenemos todo, pero ahora hay que ordenar esas ideas, hay que ordenar cómo lo vamos a presentar. Dice en Obreros Evangélicos, los predicadores deben presentar la verdad de una manera clara y sencilla. Pero para que pueda ser clara y sencilla, primero tenemos que entender el pasaje bíblico, ya entendimos lo que quiere decirnos, ya entendimos lo que cada pasaje nos está aportando a nuestra vida. Ahora hay que ordenar cómo vamos a presentarlo, porque si nosotros no presentamos de una forma clara y sencilla, pues tampoco vamos a tener mucha efectividad. ¿Cuáles son las ventajas de una buena estructura? Bueno, hace el tema entendible, lo hace más persuasivo el sermón, permite que sea mejor recordado y nos ayuda a nosotros a saber qué incluir y el tiempo que daremos a cada punto. A ver, déjenme ver si por aquí. Acá. Bueno, aquí vamos a ver.
Bien, entonces hay que hacer entendible el tema de una forma sencilla, sin usar palabras tan rebuscadas, de una forma que nuestro auditorio lo pueda entender de una manera simple y ir pegando en el mismo punto donde queremos nosotros ser concisos, ¿no? Porque cuando hacemos que el sermón esté bien estructurado y que siga una línea progresiva de avance, que vas avanzando en el tema, vas avanzando en el tema, ¿sí? Eso va también a ayudar para que la gente lo recuerde mucho mejor, ¿no? Y también nos va a ayudar a nosotros a saber qué incluir en cada punto, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, con Oseas, en el caso de Oseas. eh, si yo quisiera hablar de Oseas, hablando de los primeros pasajes, yo tomaría desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 en un solo tema. No necesariamente lo tengo que leer todo, pero voy citando del capítulo 1 al capítulo 3. Yo puedo dividir, ¿no? Oseas, lo divido en tres puntos principales. Oseas y Gomer, Dios de Israel, la redención de Dios para Israel. Y en el punto 1, Oseas y Gomer, yo puedo poner por qué Oseas se casó con Gomer. Y tengo ahí mi análisis, ¿no? Eh, ¿Desde qué momento engañó Gomer a Oseas y por qué lo engañó? ¿No? En el punto 2, ¿por qué Israel se apartó de Dios? ¿Cómo Dios reconquista a Israel? Que es lo que habla del capítulo 2, versículo 14 en adelante. Y la redención, ¿cómo redimió Oseas en el tercer punto, la redención de Dios? ¿Cómo redimió Oseas a Gomer? ¿Cómo redimió Dios a través de Cristo? Y ahí está, ¿no? Estructuras el tema, lo avientas y bueno, lo tratas de hacer claro, pero yendo hacia un mismo punto, ese amor redentor de Dios para nuestra vida. Dice, debemos dejar que la Biblia hable. El ministro del Evangelio nunca se le exhorta a esforzarse por ser un predicador ingenioso o un orador popular, sino que se le da esta orden. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirá más y más a la impiedad. ¿Qué es lo que tenemos que presentar? La palabra de Dios de una forma clara y sencilla. No se trata de ser así como dice, pre- predicadores ingeniosos o oradores populares. Cumpliremos nuestro deber cuando presentemos la palabra de Dios de una forma clara y sencilla, que la gente lo entienda y que el nombre de Dios sea glorificado. Muy bien, consejos al dar la enseñanza bíblica. Número uno, sé directo con tu auditorio. Decíamos eso de la predicación expositiva. Hermanos, si estamos predicando la palabra, tengan toda la seguridad en Cristo de que ustedes están presentando lo que Dios dice, no lo que ustedes creen, no lo que piensan, y como lo tanto, díganlo con autoridad en el Señor. Díganlo con autoridad. Hermanos, yo creo que ustedes deberían de guardar el sábado, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que nadie diría eso. Hermanos, nosotros debemos que guardar el sábado porque la palabra dice, acuérdate de santificar el día sábado. ¡Fum! Ahí está la autoridad sobre la palabra. Entonces, tenemos que ser directos y decirle lo que la Biblia está diciendo, ¿no? Bien, pero obviamente respaldado con las escrituras, no con nuestros pensamientos. Tenemos que también hacer uso adecuado de las ilustraciones y anécdotas. Ellos nos ayudan, las ilustraciones y las anécdotas nos ayudan para dar claridad a nuestros puntos que estamos tratando de las escrituras. Pero también tenemos que saber en qué momento meterlas, cuáles son las que sí conviene y en qué momento también poder decir, ¿sabes qué? Ya con una o dos suficiente o cosas así, ¿no? A veces, infortunadamente, ya cuando estamos predicando y gracias a Dios con la emoción, de repente te acuerdas de otra cosa. Ah, miren, como un día que fui así, 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 y a veces ya metes más de lo que deberías de meter. La palabra es lo primero que debe de recordar la gente. Las ilustraciones y las anécdotas sirven para afirmar el pensamiento que estamos transmitiendo a través de la palabra. Y ese es el punto 3. No perder de vista el objetivo del tema. Si estamos hablando, vamos a decirlo así, ¿no? Del amor de Dios. Estamos hablando del amor de Dios. De repente tú comienzas a decir, hermanos, por ejemplo, en las ofrendas se expresa el amor a Dios. Y te vas a hablar de las ofrendas, del diezmo, de las primicias, y hermanos, ¿por qué no dan primicias?
¿no? Y ya te lo fuiste por otro lado. ¿Sí? No, no pierdas de vista el objetivo del tema, donde estamos centrados en la palabra que estás exponiendo. Bien, una pregunta clave que debemos hacernos. Cuando ya tengamos el tema hecho, ya lo hiciste, dices, wow, dices, ya, me gustó mi tema, ¿no? Ahora pregúntate, ¿de qué manera el estudio o sermón dará testimonio de Cristo y su evangelio como poder de Dios para salvación? Eso nunca se nos tiene que olvidar. Es parte esencial. Eso es predicar el evangelio. Si no llevamos a la gente a Cristo o a la salvación que da Dios en Cristo Jesús y en su evangelio, si no los llevamos a ese punto, lo que le estamos dando es muy buena información, muy buen análisis, pero no evangelio. Eso es parte esencial. Bueno, ya que terminamos nuestro análisis bíblico, nuestro cuerpo, ya que gracias a Dios también lo hemos estructurado, ya sabemos cómo lo vamos a presentar, ahora sí, podemos pasar a los siguientes pasos, que es la conclusión y la introducción. Miren, es como, vamos a hacer una ilustración, es como si alguien quisiera regalarle una playera a una persona, ¿no? Dice, es su cumpleaños de mi amigo, ¿no? Entonces le voy a regalar una playera. Entonces, primero investigas qué talla es, si le gustan las playeras polo o las otras playeras, qué colores le gustan, ¿no? Porque a lo mejor algo que te gusta a ti, pues no le gusta a él, pero lo que tú quieres es que él le guste su regalo, ¿no? Y es igual, o sea, lo que tú quieres es que la gente entienda el evangelio, no que tú te veas bien, ¿sí me explico? No es algo que a ti te gusta, sino algo que ellos, o más bien dicho, que necesitan. Porque a veces también nosotros, y a mí me pasa, ¿no? Y no sé si, espero en Dios que no me esté pasando en esta clase, que yo sé muy bien aquí en mi cabecita todo lo que estoy explicando, pero no estoy logrando transmitir ese mensaje a los que me están escuchando. Lo importante aquí es de que podamos transmitir de una forma correcta el mensaje a las personas. Sencillo, de una forma, vaya, sin tanto, tal vez, tantas cosas, tantas anécdotas, de una forma sencilla, simple, pero que las personas se lleven un mensaje de Dios. Les voy a contar una historia rápida. Se dice que Charles Spurgeon cuenta su conversión. Él se convirtió como a los 16, 17 años. Y dice que él se convirtió en una iglesia en un día frío, estaba nevando, se metió a la iglesia porque él quería resguardarse del frío. Su padre y su abuelo eran pastores, pero a él fue a una iglesia que no era la iglesia donde se congregaba regularmente. La vio abierta, quiso ir a escuchar y aparte resguardarse del frío. Y ese día dice que no estaba ni el pastor de esa congregación, era un laico. Se levantó, presentó una palabra, 20 minutos, una palabra muy sencilla y todavía la recuerda a él cuando hace sus memorias. Y dice, presentó ese versículo de Isaías, dice, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. El predicador decía, hermanos, dice, mirar es fácil, solo tienes que mirar para ser salvo en Cristo Jesús. Y a él le invitó, porque él era la visita. Dice, joven, ¿no quieres mirar a Cristo y ser salvo? Y Spurgeon dice que ese fue el día en que él aceptó a Jesús como su Señor y Salvador y su vida cambió completamente. Así es el Evangelio. El poder está en la obra que Dios hace a través de nosotros, no nosotros. Pero bueno, ya que tenemos todo desglosado, y yo les estaba poniendo un ejemplo. Imagínense que yo quiero regalar una playera, entonces yo investigo el color, la talla, si le gusta el polo, ¿no? Entonces ya, ahí tengo mi playera, por fin conseguí mi playera para arreglarle a mi amigo. Y, y la playera es como el tema, ¿no? Ya, ahí está, el tema es la playera. Ahora, ¿qué sería la conclusión? Bueno, yo para hacerle referencia que el fin de la playera es demostrarle mi aprecio a esa persona, entonces voy a afirmar ese mensaje que va implícito en el regalo, se lo voy a firmar con una notita. Pero, porque deseo que Dios te siga bendiciendo este año y más, ¿no? Ahí está. Y se le pongo la notita, ¿no? Ahí firmado por mí. Ya está. Esa es como la conclusión, sería como la conclusión. Y la introducción, pues bueno, acuérdense que un regalo va envuelto, entonces la introducción sería como el papel con el que envuelves el regalo. Entonces, la conclusión tiene que ser. Aquí está la idea principal de la conclusión. Su único propósito es de enfatizar, reafirmar
establecer o finalizar aquello que ya ha sido declarado en el sermón, con el objeto de hacer patente ante los oyentes el principal objeto del discurso. ¿Sí? De eso trata la conclusión. Es enfatizar y reafirmar lo que ya dijiste. Y es para simplemente, como diciendo, y hermanos, y eso es el amor de Dios. Un ejemplo, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las características de la conclusión? La conclusión debería ser, dice, dinámica y con una aplicación. Dice, es dinámica y contiene una aplicación. Pum, para nuestra. Puedes terminar con una historia, tal vez, ¿no? Pero sobre el mismo punto, para afirmar el punto que ya dijiste, ¿no? Por eso la conclusión nunca introduce material nuevo, sino que enfatiza lo que ya se ha dicho. No es de que vas a abordar otro punto para concluir, no, no. En la conclusión, cuando ya vas a cerrar, simplemente vas a afirmar lo que ya dijiste. Es breve y sobre todas las cosas debe de concluir una vez. No es de que dices, a ver, hermanos, para concluir un versículo y das el versículo. Pero bueno, ya me acordé, les voy a dar otro versículo para concluir. Bueno, y al final fueron 3 versículos. No, si vas a concluir es porque ya cerraste. Y si tú dices, ah, me faltó algo, bueno, ya ni modo, para la otra, ¿no? Pero la conclusión una sola vez, porque cuando hacemos eso, porque yo lo he hecho también, cito un versículo, me acuerdo, bueno, les voy a dar otro versículo también para concluir, ¿no? Ya, y ya, pum, perdiste tal vez la atención de la gente respecto al punto que tú estás tratando de afirmar. Porque ahora la gente va a pensar, bueno, este hermano no quiere concluir, ¿no? Y ya, su pensamiento se fue no hacia lo que le estás diciendo, sino a lo que estás haciendo. Y eso es otro de los errores que a veces cometemos, infortunadamente, ¿no? Bien, ¿no? Si después de nuestro análisis bíblico, eh, ahorita les digo. Si después de nuestro análisis bíblico tenemos una idea clara de la aplicación central que queremos dejar en el corazón de nuestros oyentes, podremos dirigir el sermón hacia esa meta desde el principio y producir así un impacto más profundo en nuestro auditorio, en la conclusión. Así que prácticamente tú vas sobre un punto y los vas llevando así, 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 al punto que en la conclusión cierras para afirmar ese pensamiento. Esa es la conclusión. Y la introducción debe de ser algo que despierte el interés, por eso la introducción debe ser algo interesante. Es como les decía, el regalo, la introducción sería como la envoltura, y la envoltura si se ve bonito, si lo armaste bien y tiene un papel bonito, pues van a dar ganas de saber qué hay ahí, ¿no? Es igual la introducción. Debe ser interesante, debe presentar el tema, si vas a hablar, un ejemplo, ¿no? Si vas a analizar Jeremías, no sé, de los 70 años de exilio, pues tiene que ser algo relacionado con los 70 años o el exilio de Israel, no, no algo completamente distinto a eso, ¿no? Debe preparar para entender el tema, debe ser breve, en una sola idea, tiene que llevarnos al tema, nos tiene que introducir al tema y deben ser variadas. Tampoco no siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, que siempre te introduces con una historia. Bueno, lo más correcto es que fueras variado, ¿no? A veces te introduces con una historia, bueno, y aquí miren, aquí están algunas, ¿cómo se puede decir? Algunas sugerencias para poder introducirnos, para hacer introducciones. Estadísticas, pueden hacer estadísticas actuales que señalan un problema contemporáneo sobre el cual se hablará en el mensaje. Escuchaba un tema hace tiempo sobre la crisis de varones, y en una de esas, bueno, se introdujo en ese tema haciendo notar que muchos hijos de donde en el hogar hay ausencia del padre, o sea, que la mayoría de esos hijos donde no crecieron sin la figura paterna, pues esos hijos son los que más tienen problemas con la justicia, con la drogadicción, con, en el caso de las mujeres, con embarazos, pues a una edad muy joven. Y estaba interesante su introducción, ¿no? Puedes introducirte también con ilustraciones históricas que sirvan para familiarizarse a los oyentes con el tema. Algo que hizo Alejandro Magno o algo que hizo no sé, algún otro, otro personaje histórico. Acontecimientos actuales que se relacionen con el mensaje, ¿no? Si vas a hablar, no sé, del Armagedón, tú dices, hermanos,
Que no, eso es como introducción, ¿no? Hermanos, las fuerzas se están poniendo, pero ¿será eso el Armagedón? ¿No? Un ejemplo, ¿no? Puedes hablar de historias de la vida real, hay testimonios muy interesantes, ¿no? Ilustraciones biográficas de algunos personajes, citas contundentes, puedes introducirte con un versículo donde señala a Jesús, Juan 1:1, vas a hablar de la deidad de Jesucristo y te introduces con Juan 1:1, ¿no? Porque el verbo está con Dios y el verbo era Dios, hermanos. El verbo es Dios. Y de eso vamos a hablar, que Jesús es Dios, ¿no? Preguntas retóricas dirigidas a la audiencia, algo así como que, ¿será, hermanos, que Dios nos ama? Es una pregunta retórica, tú tienes la respuesta, todos tienen la respuesta de alguna manera. Experiencias personales del predicador, ok, puedes empezar con una experiencia propia sobre lo que vas a hablar. Problemas relacionados con la vida para los cuales se ofrecen soluciones bíblicas. ¿Cómo, qué hacer cuando las personas están en contra de ti? Un ejemplo, ¿no? ¿Qué hacer cuando todas las personas están en contra tuya? Como los tuvo Jesús en algún momento. Y ya te introduces, ¿no? En la historia o lo que vas a desarrollar. Eh, Y también el otro punto dice, es confusión contemporánea en cuanto a la enseñanza bíblica que el predicador corregirá y aclarará. ¿Sí? Se van todas las personas que mueren al cielo. Cuando mueres en Cristo, todas las personas se van al cielo. No, ¿verdad? Ya comienzas a analizar el tema del estado de los muertos. Correspondencia personal interesante, tal vez algo que te han contado, ¿no? Que te han dicho y dices, mira, voy a decírselos para introducirlos a este tema, ¿no? De esa persona que, no sé, que me compartió alguna vivencia que tuvo, relatos imaginarios, ¿no? Parábolas de la vida real, sugerencia de una situación hipotética y preguntas sobre cómo reaccionaría cada uno de nosotros ante una situación. Si una persona te quiere golpear en la calle, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer? ¿No? Cosas así. Ok. Bueno, eso ha sido todo. Espero en Dios que les sirva, que les sea de bendición y que les ayude a poder hacer una buena presentación de la palabra. Y quiero terminar recordándoles ese versículo de 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Hermanos, prediquemos la palabra. Que el Señor les bendiga y bendiciones.